y siento que cuando viene de parte de Dios todo está conectado. Gabriel, ¿qué te dijo el Señor cuando estabas en ese lugar? ¿Qué fue lo que escuchaste? Te levantarás. Te levantarás. Y es que todo está como en una sintonía para el Espíritu. El Señor hoy a través de su palabra nos dice levántate. Isaías 60 del 1 al 3. La Escritura dice, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Señor, gracias por esta palabra. Voy a predicarla, Señor, por instrucción tuya, Dios, porque solo tú conoces la necesidad de este pueblo, amado Rey. Padre, me deposito en tus manos, Señor. No permitas que salga de mi boca ninguna palabra que no proceda de ti, Señor. Coloca carbones encendidos. Te alabo y te bendigo, Espíritu Santo, y te pido que sigas manifestando tu gloria en este lugar. Amén y amén. Amén. Bueno, en la Escritura, la orden levántate va mucho más allá de una postura física. Porque a quien uno le dice levántate, al que está acostado, ¿verdad? Al que quizás está tendido en el piso, al que está dormido, el Señor le dice levántate, ¿verdad? Pero yo quiero ahondar un poco acerca del significado de la palabra levántate, desde el hebreo y desde el griego, porque ustedes saben que la Escritura fue inspirada inicialmente para los hombres de aquella época en el Antiguo Testamento en el hebreo. Entonces, la palabra levantarse en el hebreo viene de un verbo que se llama kum. Y fíjate lo interesante que cuando uno busca la traducción en el hebreo, la palabra levantarse no es solamente ponerse de pie. Además de ponerse de pie, la palabra indica ponerse firme, porque no solo es levantarte, sino permanecer de pie, ¿verdad? Entonces dice, no solamente es ponerse y permanecer de pie, sino también afirmarnos para la batalla, afirmarnos para eso que cada día nosotros tenemos que vivir, afirmarnos para lo que viene. Entonces, eso es en el hebreo. Ahora en el griego hay dos verbos con los cuales se utiliza la connotación de esta palabra. Y el primer verbo es echeiro. Echeiro tiene un significado que es despertar. La Escritura lo utiliza mucho cuando se habla de resurrección. Despiértate tú que duermes. Despertar. Entonces, mira todos los significados que estamos profundizando de la palabra levantarse. También viene de otra palabra que es anistemi. Y esa palabra significa levantarse de nuevo. ¿Verdad? Qué interesante, porque a veces nosotros solamente tomamos la palabra de manera literal, pero hay una profundidad en el mensaje que hoy Dios nos quiere transmitir. Entonces, si podemos resumir, levantarse es ponerse de pie, levantarse es mantenerse firme, permanecer de pie, levantarse de nuevo es despertar. Eso es, levantarse para la batalla. Ahora bien, esto implica una transformación y implica también tomar acción. Porque si yo me quedo acostado y no tomo la decisión de levantarme, allí me quedaré. Entonces, definitivamente es pasar de un estado a otro. Ahora, esta orden en la Biblia se convierte en un llamado. ¿En un llamado para quién? Se convierte en un llamado para aquel que se siente cansado, para aquel que se siente agotado. Esto es un llamado para aquel que siente que sus fuerzas se han venido abajo, que su matrimonio se está desmoronando, para aquel que siente que no hay esperanza. Levántate, es un llamado para eso. Y hoy Dios, si hay alguno de nosotros que ha experimentado en algún momento ese sentimiento, cuando tú dices, ¿sabes qué? Ya yo siento que no puedo más. Ya yo siento que no tengo fuerzas. Ya yo siento que no tengo esperanza. Este mensaje es para ti. Dios lo trajo para ti y para mí en esta mañana. Entonces, yo quiero hacer como un recorrido, un breve recorrido
en la Escritura sobre cómo se utiliza este término en la Biblia. Y quiero primero mencionar que el término levántate, como les decía ahorita, es un llamado a la acción. Es un llamado a la misión y a la conquista. Deuteronomio 10:11 dice lo siguiente: y me dijo Jehová, levántate, sal para que vaya delante tu pueblo, para que entres y posean la tierra. Eso es un llamado a la acción. El Señor le está diciendo a Moisés, levántate, pero se lo está diciendo, le está dando de una vez cuál es la misión. La misión es para que entren y posean la tierra. Ahora mi pregunta es, si el Señor te dice levántate, ¿ya has descubierto la misión? ¿Para qué Dios te dice levántate en esta mañana? ¿De qué te está diciendo Dios levántate? ¿De qué situación que tú crees que está perdida? El Señor te está haciendo un llamado hoy a no dejarte caído, a no dejarte vencido. Y también le dice a Josué, en Josué 1:2 le dice, mi siervo Moisés ha muerto ahora. Le dice, levántate y pasa este Jordán. Miren, los que estamos en este lugar, también tenemos un llamado de parte de Dios a levantarnos. Aquí lo importante es descubrir a qué el Señor te está llamando en esta mañana. Ahora bien, también el Señor hace un llamado no solamente a la acción, a la conquista, a la misión, sino hay un llamado a levantarte en medio del desánimo, en medio de la prueba, en medio del dolor. Y recuerdo aquí ese pasaje en donde el Señor le dice a Elías, ¿recuerdan ese pasaje donde él está triste, desanimado, que se fue debajo de un enebro? El Señor le dice, levántate y come, porque el largo camino te resta. Levántate tú, levántate, porque el largo camino te resta. El Señor tiene para todos los que estamos aquí, tiene cosas maravillosas y muchas veces nosotros no permitimos que ese proceso se dé, que ese propósito se vea, porque nos detenemos, porque estamos acostados, porque estamos rendidos. Pero hoy el Señor nos dice, levántate, aún en medio de ese dolor, aún en medio de esa pérdida. A Viviana ahorita compartía sobre la partida de nuestro padre y decía, se sintió derrumbar. Pero en ese momento hubo un llamado de parte de Dios a que ella se levantara. Y en el nombre de Jesús hoy la vemos aquí, ¿verdad? Sirviéndole al Señor. Pero para que eso sucediera, Viviana tuvo que tomar una decisión. Tuvo que hacer algo, ¿verdad? Al respecto. Entonces, eso es otro llamado que el Señor hace. Ahora también el Señor hace un llamado en la Escritura a poder experimentar el poder sanador de Dios. Cuando le dice a la niña, Talita Kumi, ¿recuerdan? Le dice, levántate, ¿verdad? Ahí la persona estaba con un problema de salud. Cuando le dice al paralítico de Betesda, levántate y anda, ¿verdad? Entonces, fíjate todo esto que vemos en la Escritura, cómo esta palabra nos acompaña en esa enseñanza que la Biblia nos da, pero también nos hace un llamado el Señor en esta mañana y yo en este punto es que quiero concentrar la enseñanza que Dios hoy nos trae. Y es ese llamado a una restauración espiritual. Es ese llamado a reconstruirnos. Es ese llamado a encontrarnos con Él. Ese es el llamado que Dios nos hace en este día. Y fíjate que hay momentos en la vida en que todo lo que considerábamos seguro se mueve. Ahorita decía Pamela, y es parte del mensaje que también el Señor me llevaba a ver lo que pasó. Estamos en las personas que estaban en Cali, que estaban en esos sitios, ¿verdad? Donde hubo el terremoto, esa mañana que se levantaron, jamás pensaron que eso iba a suceder. Su seguridad, se sentían seguros, como tú y yo hoy nos podemos sentir seguros. Pero en un instante, en unos minutos, se vino abajo todo. Y eso no pasa solamente con edificaciones. Eso pasa muchas veces en nuestra vida. Sentimos que nos derrumbamos. Nos sentimos en medio de los escombros. Sentimos que no hay salida, no hay esperanza, ¿verdad? Entonces, quedaron en ese momento, ellos, muchas de las personas que estaban en ese lugar y muchos de los edificios quedaron reducidos a escombros. Y es
triste eso, ¿verdad? Y el panorama que uno ve en las noticias es devastador. La gente quizás sentada en los escombros, en medio de la nada, sin saber qué hacer, sin servicios públicos, porque hasta la luz se fue en medio de la oscuridad. ¿Cuántas veces no te has sentido tú así? ¿Cuántas veces no nos hemos sentido atrapados? Quizás no en muros físicos, pero en ese muro o en esa cárcel espiritual que muchas veces nosotros mismos permitimos que no podemos salir de ahí, ¿verdad? Y como en el dolor que ahorita Viviana nos decía, en el dolor, ahí en medio de ese proceso, ella se sentía como se sienten hoy muchas personas por eso que sucedió, ¿verdad? Entonces, la desesperanza muchas veces nos sepulta. Oramos para que cada persona en ese lugar hoy se levante en el nombre de Jesús, ¿verdad? Ahora, para volver a reconstruir, para volver a empezar, porque esa gente va a empezar de cero. Muchas personas se quedaron con lo que tenían puesto. Y peor aún, algunas personas perdieron toda su familia. Pero esas personas, aún en medio de ese proceso, Dios los va a ayudar para que ellos reconstruyan no solamente los muros, sino su vida, ¿verdad? Y a veces a nosotros no nos pasan cosas tan graves y nos sentimos derrotados. Ay, porque me retiraron del trabajo y ya yo siento que se me vino el mundo encima. Ya yo siento que no tengo salida. O sea, y uno confronta esas situaciones diarias que vivimos con algo como lo que está pasando y eso uno dice, realmente eso no es nada. A veces nos echamos a morir porque un novio nos dejó. Bueno, ya yo no, porque gracias a Dios tengo a mi esposa aquí, ¿verdad? Pero ¿cuántas jovencitas no entran en depresión porque el novio los dejó? Sienten que se les vino la vida abajo y terminan, como dice mi esposo, suicidándose. Miren, en este pasaje que estamos estudiando de Isaías 60, el pueblo de Judá estaba en una situación muy similar a la que estamos atravesando. El pueblo de Israel, del pueblo de Judá en ese momento, estaba en un proceso duro porque habían sido atacados por el rey Nabucodonosor. La ciudad estaba destruida. No había esperanza. No había fe. ¿Dónde está Dios? Porque lo más tremendo es que en medio de ese proceso nosotros cuestionamos. En medio de ese proceso la pregunta es, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permitió esto en mi vida? Y se nos olvida más bien preguntar ¿para qué? Porque Dios no permite algo sin un propósito. Y eso es algo que tú y yo tenemos que tener claridad, tenemos que tener una convicción profunda de que Dios está en control de todas las cosas y aún de lo malo, Dios puede usarlo para bien. Amén. Mira, quizás en este momento estás en una situación de salud deteriorada. Ahorita así él nos hablaba de la salud de su mamita, ¿verdad? Y de pronto en ese momento ella y sus hermanas, su familia, se sintieron destruidas. Cuando tu matrimonio está tambaleando, ¿verdad? Cuando las promesas que Dios te ha hecho no las ves, dices tú, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde está Dios? Cuando la estabilidad económica se viene abajo, cuando perdiste un ser querido, es justo allí cuando Dios irrumpe. Es justo en ese momento, cuando tú vuelves tu mirada al Señor, porque Dios siempre ha estado allí. Pero lo que pasa es que nosotros no hemos sido conscientes de que Dios ha estado allí. Pero justo en esos procesos dolorosos es cuando nos entendemos, cuando hacemos más consciente la presencia de Dios en nuestra vida. Ahora, recordemos algo maravilloso. La Escritura nos dice que cuando pasemos por las aguas, dice el Señor, yo estaré contigo, dice el Señor. Y cuando por los ríos no te anegarán, ni la llama arderá en ti. Hermosa promesa. Pero ¿sabes qué? Ya no es tiempo de tanta tibieza espiritual. Estamos hablando de esa reestructuración espiritual. Ya no es tiempo. Ya no es tiempo de quejarnos todo el tiempo, de vivir en un adormecimiento. Ya no es tiempo de eso. Levántate, dice el Señor en esta mañana. Ahora, ¿cómo yo llevo
cómo yo llevo ese llamado de restauración espiritual a mi vida cotidiana. Hay otro pasaje que me encanta, que también lo traes acá, que es Efesios 5:14, y dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Entonces, si tú ves en el pasaje de Isaías, hay una orden, o sea, cuando el Señor dice, levántate y resplandece, es una orden, es un mandato. No es si tú quieres, no es si a ti te parece. No, el Señor nos da una orden en 2 pasos. Levántate primeramente y luego resplandece, porque el que está caído, el que está abatido, no puede resplandecer. Pero fíjate el orden, levántate, o sea, viene de una postura interna para reflejarlo externamente a través del resplandecer. Entonces, mira, aquí hay algo que es importante. Mira, los terremotos que suceden en nuestra vida, incluso este que acaba de pasar, no tienen el poder de derribar tu destino, y eso es importante que tú lo tengas presente. O sea, esa situación no tiene el poder de derribar tu destino. Lo que pasa es que a veces nosotros le entregamos el poder. Es que nosotros a veces, en lugar ¿sabes qué? De levantarnos y con fe decir, Señor, yo me levanto en tu nombre, muchas veces le entregamos el poder a la situación, al problema, para que nos arrastre y nos termine, mejor dicho, de tirada al suelo, ¿verdad? Entonces, pero a mí me gusta algo maravilloso en ese texto, que si tú te fijas, no dice que Dios te va a levantar, sino dice, levántate. ¿Y por qué dice eso? Porque sabes que nosotros a veces queremos que Dios haga las cosas que nosotros nos corresponde hacer. Dios está siempre con nosotros, pero eres tú, soy yo, quien tiene que tomar la decisión de levantarse. Nadie lo va a hacer por ti. Un familiar no lo puede hacer por ti. Tu mejor amigo no lo puede hacer por ti. Tú eres quien tiene que tomar la decisión. Yo tomo la decisión de salir de ese desánimo. Yo tomo la decisión de salir de esta situación de dolor. Con la ayuda de Dios, claro, pero es necesario que tú tomes esa decisión. Ahora, ¿qué debemos hacer para levantarnos? ¿Qué debemos hacer para levantarnos? Oye bien esto. Lo primero que debemos hacer es sacudirnos el polvo. Si lo llevamos a toda esta analogía que estamos haciendo, sacúdete el polvo. ¿Cómo así? ¿Sabes algo? En el terremoto la gente no solamente perece porque los escombros le caigan encima, también perece por asfixia, por el polvo. Mucha gente no soporta ese polvo, ¿verdad? Y el polvo de la conmoción en nuestra vida representa cosas como la autocompasión, como la culpa. Quítate ese polvo de la culpa, quítate el polvo de la resignación, del resentimiento, porque ya no es tiempo, ya no es tiempo. Del miedo, excelente, ese temor que nos paraliza, que no nos deja avanzar, ya no es tiempo, porque sabes que nosotros tenemos que entender que no estamos solos, que Dios está con nosotros. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Dice la Escritura. Y yo lo creo, lo recibo y lo bajo a mi corazón. Pero yo no puedo estar, ay, pero es que a mí, ay, es que yo me siento, ay, es que me duele. El victimismo, es necesario que nos sacudemos todos los que estamos aquí del polvo. En una crisis emocional porque alguien te hizo daño, tú quieres quedarte con el polvo, ese de, es que me dijo, ay, es que tú no sabes lo que me dijo esa persona, ¿cómo crees que yo voy a poder perdonarlo? Es que no alcanzas a imaginar lo que me dolió. Sabes que sí, te dolió y estoy segura porque a mí me han dolido muchas cosas, pero no nos podemos quedar ahí, porque a veces es más duro no solamente lo que te hayan hecho, sino lo que te hicieron, lo que produce en ti. Eso es lo peor. Lo que produjo en ti un rechazo, lo que produjo en ti una palabra grosera que alguien te dijo. Lo peor de todo es mantenerla. Exacto. Exacto. Y lo peor es que a veces a nosotros nos dicen algo y nosotros en lugar de sacudirnos, lo que hacemos es abrazar la mala palabra que me dijeron, abrazar la ofensa. Y Dios hoy nos dice, sacúdete ese polvo, porque ya no es tiempo de seguir ahí.
No nos vamos a morir en ese escombro, no. Así que eso es lo primero que hay que hacer. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Sacudir el polvo, ¿verdad? Eso es para levantarnos. Hay otra cosa bien importante que debemos hacer para levantarnos. Y es, miren, este es, mejor dicho, para mí es uno de los más importantes. Hay que romper con la apatía espiritual. Hay que romper con la rutina espiritual. La falta de interés por lo espiritual. Vivimos pensando en el vestido, en el carro, en la novia, en todo menos en Dios. Le dedicamos tiempo a todo menos al Señor. Y entonces hay una apatía, ay, pero es que yo voy a orar 5 minuticos y me parece mucho. Entonces hay que romper esa rutina de que, ay, no, yo voy a orar acostada. Ay, no, porque Dios me escucha acostada, sentada, pero estoy acostada y estoy, mejor dicho, en todo lugar menos en la presencia del Señor, pensando, quién sabe, scrolleando el celular. Mira, hay que romper esa apatía espiritual. Es tiempo, mira, sabes que allá en este lugar donde hay toda esa tragedia que ahorita nos decía Pamela, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos levantado una oración por esas personas? Quizás tú no puedas ir a ayudar a levantar el escombro, pero el poder de la oración, lo que hace una oración por esas personas que están ahí, tú no te alcanzas a imaginar lo grande que es. Porque, ¿sabes qué? Yo ahorita que escuchaba a Pamela, mi oración era, Señor, escucha la oración de aquellos que aún están ahí clamando por ayuda, de esos que están ahí, levántalos, sácalos. Y yo siento en mi corazón que Dios me escucha. Yo no sé tú, pero yo siento que Dios me escucha. Y si yo no puedo estar allá, mi oración hace demasiado. Y aquí hay más de un testimonio que nos confirma eso. Entonces, y no solamente con la oración. Uno dice, ay, pobrecitos, hay que pesar. Pero ¿dónde están las manos que Dios nos ha dado para poder hacer algo por ellos? Y es que hay forma de ayudar. Mira, si sea un mercado, así sea ir allá de uno a cualquiera de estos supermercados que se están donando. Mira, yo estoy segura que eso que tú dones para esa gente, o sea, va a ser de bendición extraordinaria, no solamente para ellos, sino para ti. Esa es la manera como nosotros rompemos con ese egoísmo. Ay, no, ¿cuánto es que cuesta? 50. Ay, no, eso me sirve a mí mejor para otra cosa. Cuando hay gente que no tiene para una botella de agua. Hay gente que uno escucha testimonios aterradores que no tenían ni con el interior, con la ropa que se quedaron. Dios tenga misericordia y permita que estas manos y estas personas que estamos aquí reunidas y las que están allá tomen acción frente a eso. Entonces, rompe con esa rutina espiritual. No es tiempo de que no leamos la Escritura. Me leo de todo lo que pasa por mis manos, el libro de autoayuda, el libro de la motivación, pero ¿dónde está el movimiento? Pero ¿dónde está la meditación en la Escritura? ¿Dónde? ¿Cuánto tiempo le dedicas a leer la palabra diariamente? La pereza espiritual se tiene que ir en esta mañana, o sea, de verdad, miren, la riqueza que hay en la Escritura es extraordinaria. Y nosotros podemos leerla una y otra vez y siempre Dios tiene algo diferente que decirnos. De un mismo versículo. Y que lo diga Gilberto, que a veces de una misma palabra, cuántas cosas nos saca uno. Ni siquiera de una palabra, de una letra. Entonces, queremos seguir anclados en lo viejo. Cuando nosotros recibimos, y todos los que estamos aquí, hemos recibido al Cristo de la gloria. Hemos recibido a Jesús en nuestros corazones. Y la Escritura dice que las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero se requiere decisión. Se requiere decisión. Ahora, muchas veces por la pérdida de un ser querido, podemos perder ese interés de la vida. Incluso en lugar de buscar el consuelo, lo que se hace muchas veces es todo lo contrario. Muchas personas cuando pasan un proceso de duelo, en lugar de acercarse a Dios, se alejan de Dios. Y es tiempo de romper con eso. Porque la vida le pertenece al Señor. Nosotros estamos aquí todavía en este plano terrenal, pero mientras estemos en este lugar, hay que estar agradecidos por lo que el Señor nos permitió tener a esas personas, ¿verdad? Que hoy ya no están en nuestra vida.
Entonces, ¿cómo me levanto? Primero, me sacudo el polvo. Y segundo, rompo con la apatía espiritual. Otro punto importante es que yo tengo que cambiar la mirada. No podemos quedar mirando las ruinas de nuestra vida y a veces estamos más mirando al problema que mirando la luz. Cambia tu perspectiva, cambia tu mirada. Porque cuando tú sigues mirando el problema, cuando tú sigues recordando el pasado, o sea, definitivamente es muy complicado que puedas avanzar. Nos quedamos anclados en el pasado. Nos quedamos pensando en lo que nos hicieron, en lo que no nos hicieron, en lo que tuve, en lo que no tuve. Y si uno se queda ahí, el presente no lo estás contribuyendo a construir para lo que va a ser tu futuro. Entonces, enfrentar la vida con amor, con alegría, no con queja, no con cansancio. Tu capacidad de levantarte no depende de que el problema haya desaparecido, porque estoy segura que todos los que estamos en este lugar tenemos situaciones difíciles en nuestra vida, tenemos retos, tenemos situaciones complejas, pero recuerda que Dios está contigo. La Escritura dice, clama a mí y yo te responderé. Qué lindo, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé. Hermosa promesa del Señor. Pero a veces nosotros clamamos y no creemos que Dios nos responde. Dudamos de que Dios nos está escuchando. Y hoy Dios nos recuerda que cuando tú elevas una oración a su presencia, Él está dispuesto, más que dispuesto, para escucharte. Yo le decía a Manuel esta mañana que en una oración que hice en el devocional, yo le estaba diciendo al Señor, Padre, siempre le clamo por eso y le digo, Señor, te entrego mi familia, y no solamente la que tengo ahora, siempre le digo, te entrego mis nietos, bisnietos, tataranietos, hasta las generaciones, y le decía, Señor, que siempre haya uno, aunque sea uno, que comparta tu palabra en mi familia. Y yo diciéndole eso al Señor, y luego que terminé mi tiempo de devocional, dije, o sea, mi tiempo de oración, me fui a la palabra, y empecé a leer un salmo, y oh sorpresa, me encuentro en el salmo una promesa, o sea, una parte donde decía el Señor y decía esa palabra, decía, o sea, que Él te escuchaba, que Él me escuchaba y que las generaciones venideras, Él iba a estar con mis generaciones venideras. Entonces yo dije, wow, qué duda tengo. Una obediencia del Señor, sí, dice, levántate, heme aquí, Señor. Levántate, el Señor dice en esta mañana, levántate porque es el tiempo, es ahora, no esperes más, levántate porque el Señor está pendiente de cada uno de nosotros. ¿Y quién dice, heme aquí? Heme aquí, heme aquí. Bueno, mi amor, gracias por eso, eso fue de parte de Dios porque no se le hubiese levantado si no hubiese sido. Pero entonces fíjate lo hermoso, yo hablando con el Señor, y Él inmediatamente me respondió en ese salmo. Yo decía, qué hermoso. O sea, el Señor ya me dijo que mis generaciones futuras va a levantar hombres y mujeres que compartan su palabra. Porque ese es el legado que yo le quiero dejar a mis hijos y a mi generación. No sé cuál es el legado que tú le quieres dejar, pero ese es el que yo le quiero dejar. Entonces, vamos a ver este último punto. Entonces, para levantarnos, ¿qué debemos hacer? Sacudir el polvo, ¿verdad? 2, rompo la rutina, la apatía espiritual. Y tercero, cambiar mi mirada de las ruinas a la luz. Ahora cuarto, este punto también me encanta. ¿Sabes qué? Tenemos que hacer para levantarnos, tenemos que asumir responsabilidad. Tenemos que asumir responsabilidad, dejar la postura que ahorita mi hermana decía de víctima. Es necesario tomar la iniciativa. Tenemos que tomar la iniciativa con fe y con madurez. No puede ser posible que en medio de un divorcio el padre le diga a sus hijos, la culpa es de tu mamá, o viceversa. La culpa es de tu papá. Porque ¿sabes qué? Ahí no hay una persona que esté asumiendo responsabilidades. El Señor quiere que tú asumas la responsabilidad.
que te asumas la responsabilidad de tus errores, que te levantes aún en medio, sabes que yo reconozco que me la embarré, o sea, yo reconozco que me equivoqué, pero hoy tomo la decisión de levantarme en el nombre de Jesús. Y sabes que ese levantarse no es solamente por ti, ese levantarte es por las personas que están a tu alrededor, porque cada uno de los que estamos aquí tenemos liderazgo en diferentes áreas de nuestra vida. Lideras, ahorita la señora Astrid me decía, lidera un tema cultural maravilloso. Viviana seguramente donde está lidera un equipo de trabajo y así cada uno lidera. Ahora imagínate tú un jefe diciendo, la culpa es de mi empleado. No es posible. Cuando uno tiene un cargo de liderazgo en una compañía, la equivocación de las personas que tú diriges, al primero que le corresponde afrontar y asumir la responsabilidad es a ti. Entonces, no podemos ser personas que le echemos la culpa a otro porque somos expertos en eso. No, la culpa no es mía, la culpa es del otro. Nunca la culpa es mía. Como Adán. La culpa no es mía, sino de Eva. Eva, no, la culpa no es mía, sino de la serpiente. ¿Y la serpiente a quién le echó la culpa? A Dios. A Dios, así es. Así es. Entonces, fíjate que en procesos difíciles, como por ejemplo, cuando una mamá o un padre no tiene para alimentar a sus hijos, de pronto hay una situación compleja y no hay para alimentar. Si esa mamá se desmorona delante de sus hijos y en vez de decir vamos para adelante, vamos a salir de esta, en lugar de eso, si esa persona se vuelve nada, imagínate cómo quedan sus hijos, peor. Entonces a nosotros nos corresponde secarnos las lágrimas y echar para adelante, porque de verdad que es necesario que nos levantemos. Yo hace unos años me vi una película, no sé si alguno de ustedes la vio, que se llama La vida es bella. ¿Alguien se la vio? Es maravillosa, pero esa historia me encanta porque para los que no se la han visto, se trata de un hombre judío nazi, un hombre judío que fue capturado por los nazis en un campo de concentración. Llevaron a su esposa y a su hijito. La historia es súper cruenta, pero en medio de ese proceso, el papá asumió la responsabilidad que tenía que asumir. ¿Y sabes cuál era la responsabilidad? Él asumió la responsabilidad de liderazgo y de proteger la vida de su hijo. Y en medio, si no te la has visto, yo te invito a que la veas, porque tiene una enseñanza extraordinaria. El papá le dice a su hijo todo el tiempo que están en medio de un juego y que en la medida que él soporte las pruebas, cuando por ejemplo no les daban comida, él decía, esto es una prueba y si pasamos esta prueba nos van a dar 10 puntos. Y cuando los maltrataban, él decía, esta es otra prueba, si pasamos esta prueba nos van a dar tantos puntos. Y el muchachito sentía, estoy ganando. Pero él nunca sintió, ese niño nunca sintió que estaba siendo prisionero. Él nunca sintió el temor, él nunca sintió el abandono porque su papá, su líder, asumió la responsabilidad que le correspondía de protector. Y lo más tremendo es que al final él le dice que si él puede pasar todas esas pruebas, el regalo que le iban a dar al final era que él pudiese pasearse en un tanque de guerra. Y para no alargarte la historia, aunque sus padres mueren, el papá protege a su hijo y al final de la película el niño, cuando los liberan de la concentración nazi, el niño sale como diciendo gané y los suben en un carro, un tanque de guerra. Y yo cuando veía eso yo decía qué extraordinario, o sea, qué extraordinaria mensaje da esa película, porque ese papá que estaba ahí es un padre terrenal que protegió a su hijo en medio, o sea, para que él no padeciera todo lo que estaba padeciendo y mostrarle la realidad de una manera diferente. Imagínate tú si hace un padre terrenal, cuánto más no hace nuestro Padre Celestial por cada uno de los que estamos aquí. Así que levántate. Yo te quiero decir algo, no te intimides por lo que estás viendo. No te intimides por lo que te están contando, por lo que te están contando de un familiar tuyo que tú quieres que camine en el Señor y te están diciendo que está más lejos de Dios que quién sabe qué. No te intimides por eso.
No te intimides porque hoy no sientes que en tu cuenta bancaria tengas el suficiente dinero. No te intimides por eso. Créele al Señor, aférrate a la palabra, aférrate a la promesa que Dios te ha dado. Yo estoy segura que el Señor te ha hablado a ti, te ha hablado a ti. A todos los que estamos aquí nos ha hablado de una u otra manera. Y aunque hoy no estemos viendo la promesa del Señor, aunque hoy no estemos sintiéndola, hemos sentido como cada día más lejana, tú puedes estar seguro que lo que Dios promete lo cumple. Porque dice la Escritura que Él no es hombre para qué, ni hijo de hombre para qué. Entonces, cuando vemos a nuestros hijos rebeldes, porque no quieren buscar del Señor, yo me acuerdo de esa palabra y le digo, Señor, yo te he clamado por la vida de cada uno de mis hijos y te he pedido, Señor, que ellos te sirvan. Y aunque yo vea que mis hijos cada día están más lejos, yo recuerdo la palabra y la promesa que Dios me dio. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Porque si no, nos vamos a derrumbar. Porque si no, vamos a permitir que el enemigo gane. Y que todos esos pensamientos que vienen a nuestra mente hagan un efecto nocivo, no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Y hay que cuidar el corazón por una razón hermosa, porque de él mana la vida, ¿verdad? Entonces, terminando el punto del levántate, el Señor también dice resplandece. Ya terminamos con los 4 puntos de levántate. ¿Quién me lo recuerda? Primero, sacúdete el polvo. Segundo, tercero, y por último, asumir responsabilidades. Ahora, resplandece. ¿Quién es el que va a resplandecer? Es aquel que se ha levantado, decíamos ahorita, ¿cierto? Entonces, pero hay algo importante, mira, la luz que nosotros podemos proyectar es algo importante que tenemos que saber aquí. No es nuestra. Esa luz no es nuestra. Nosotros solamente reflejamos esa luz, pero no es nuestra. Así como la luna refleja la luz del sol, nosotros resplandecemos cuando mostramos, reflejamos el carácter de Cristo en todo lo que hagamos. En medio de este mundo tan oscurecido, que uno a veces ve y uno dice, óyeme, cada día parece que las tinieblas se hubiesen tomado, es que de hecho es así, se han tomado las atmósferas, los ambientes. En medio de este mundo oscurecido, es necesario que tu luz, que la tuya, resplandezca. Es necesario. Tenemos que ser ese socorrista espiritual. Para las personas que estaban allí debajo de los escombros, las personas que fueron a ayudar con palos y picos, que fueron a ayudar con lo que tenían hasta con las manos, ese socorrista espiritual para esa persona fue la luz. Porque esa persona estaba reflejando el amor de Cristo, yendo allá a mover, a ayudar. Cada vez que cada persona se mueve al servir a otra persona, está resplandeciendo. ¿Resplandecemos cuándo? Cuando mantienes tu honestidad. Ahí nosotros estamos resplandeciendo. Cuando en mi trabajo dicen, la mejor empleada es Marta. Óyeme, cuando dicen eso, no es por mi hermana Marta, no es porque ella sea, wow, la supervendedora. Es por que ella está reflejando, ¿verdad? Ese carácter de Cristo y esa luz de Cristo en ese lugar. Tenemos que marcar la diferencia. Estamos llamados a marcar la diferencia en una cultura en donde lo malo está ganando. Tenemos que marcar la diferencia, ya no es una opción. Ahora nosotros, como los que tenemos la luz de Cristo, no es una opción que tú te metas debajo de la mesa. Nosotros tenemos que estar sobre la mesa, resplandecer. Cuando trabajas con honestidad, en medio de un entorno corrupto, tú estás resplandeciendo. Cuando muestras paciencia, empatía, amor por los demás, estás resplandeciendo. Cuando sirves sin esperar nada a cambio, lo que estábamos conversando ahorita, estás resplandeciendo. Entonces, ¿eso qué trae como resultado? Eso trae un impacto. O sea, esa luz tuya va a traer un impacto importante en tu entorno, en las personas que están a tu alrededor
en el lugar donde tú estás, porque qué bonito cuando tú llegas a un lugar y te dicen, óyeme, estábamos todos así como mal geniados, pero llegaste tú y esto se prendió de alegría. O sea, oye, qué chévere que trajiste como esa alegría, pero hay gente que llega a un lugar y es como si llegara la penumbra, la oscuridad, que en lugar de llegar palabras positivas, todo lo que hablan es negativo. Entonces, de verdad que nosotros no podemos ser ese tipo de personas, porque entonces, ¿dónde está el Cristo que habita en nosotros? ¿Dónde está la luz que habita en nosotros? ¿Dónde? Entonces, me encanta esto. Entonces, mira, el terremoto de tu vida puede haber sacudido tu matrimonio, tus finanzas, tu salud, incluso tu vida interna. Pero definitivamente nosotros tenemos que levantarnos de la ruina. De la ruina no solamente física, la que estamos estudiando hoy es la espiritual. El Señor te dice hoy, el terremoto ya pasó. Y quizás vendrán otros tantos más. Pero cuando te hablo de esto, no solo es lo que acabamos de ver, Dios permita que no, ¿cierto? Que guarde Dios nuestro país y todas las naciones de ese tipo de fenómenos. Pero hay terremotos en tu vida que tú dices, ay, ya salí de esta. Pero tenemos que estar preparados porque tú de pronto te levantaste de ese. Pero viene otro y del otro también. Por eso es que la palabra levantarse también significa levantarme de nuevo. Levantarte de nuevo. De cada golpe, de cada situación que la vida nos pueda traer, necesitamos levantarnos y no quedarnos en ruinas. Levántate y resplandece porque tu victoria no depende de lo que se cayó, sino del Dios que sigue sentado en su trono. Y quiero cerrar con esto, hay una palabra que está en Job 19:25 que dice, yo sé que mi Redentor vive y al final aún del polvo me levantará. Amén. Amén. Así que yo declaro en el nombre de Jesús que todos los que estamos en este lugar y los que están, mejor dicho, en esta nación, se van a levantar en el nombre de Jesús. Se van a levantar en el nombre de Jesús, porque la luz de Cristo, hay que clamar todos los días por la luz de Cristo para que sea Él tomando el control de las atmósferas, sea Él tomando el control de nuestra vida y siempre tener presente, tenemos que tomar la decisión. Tú eres ese faro para muchas personas, porque no solamente cuando la Escritura dice que tu luz vendrá a las naciones, cuando dice eso, no solamente está hablando de un cumplimiento profético, hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Tu luz vendrá a las naciones, un cumplimiento mesiánico profético, sino también de un cumplimiento escatológico, porque la iglesia tiene que reflejar la luz de Cristo. Y de verdad que esto a mí me movió, este tema, como dice, me estremeció, porque hoy entiendo que la única manera de avanzar, la única manera de proyectar a Cristo es levantándome, es resplandeciendo.